Bueno, vamos a empezar. Bueno, estamos conectados a 28 personas y subiendo poco a poco. Bueno, gracias a todos por conectaros a este webinar organizado por la Comunidad de Estrategia Laboral de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Bueno, yo me presento primeramente, soy José Alcántara, coordinador de la Comunidad de Estrategia Laboral y manager de Recursos Humanos de MSX Internacional. Y bueno, quiero dar la bienvenida a nuestro ilustre invitado, José María Werlich. Pero bueno, antes de ello, bueno, esto va a ser una presentación en la que, bueno, el profesor va a estar explicando su visión sobre la nueva regulación del teletrabajo y del trabajo a distancia, el impacto en las empresas. Todos tenéis el micrófono desactivado, así que cuando terminemos la presentación y de paso a la ronda de preguntas, las escribiréis por el chat, aquí que como ha escrito nuestra compañera Cristina Álava, y daré paso al profesor para que pueda responderlas por cada uno de vosotros, ¿vale? Bueno, nuestro invitado se llama José María Werlich Peset, es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde el 1 de noviembre de 1985. Y es catedrático desde 1996. En esta universidad ha sido vicedecano de la Facultad de Derecho, director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y vicerrector del profesorado también. También ha sido magistrado suplente del TSJ de la Comunidad Valenciana entre el 89 y 1990 y letrado adscrito al Tribunal Constitucional entre los años 1990 y 1992. También forma parte del Consejo Asesor de las revistas Actualidad Laboral y de Justicia Laboral y del Consejo Científico de las Colecciones Laboral y Enfoque Laboral de la editorial Tirant-Lo-Blanche. También ha participado en la elaboración de diferentes manuales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, como es el curso de Derecho del Trabajo, dirigido por J.M. Ramírez, y el Derecho Procesal del Trabajo, en colaboración con Albiol, Alfonso y Ablasco, que llevan 8 ediciones. También ha preparado la edición de varias recopilaciones legislativas. Bueno, sin más preámbulos, profesor, te doy la palabra para que puedas comenzar tu presentación. Bien, buenas tardes, creo que se me oye. No sé si se me ve. Diría que me he quedado bloqueado y... Yo veo la presentación y te oigo, por lo que entiendo que el resto también te escuchan. Vale, pues entonces... Ahora puedo poner también... Vale, ahora ya lo veo claro. Bueno, pues entonces... Un momentito, ahora estamos dentro. Ahora ya estoy dentro del todo. También sabed que a los asistentes que este webinar se está grabando y que será publicado en el canal de YouTube y otras redes sociales de la asociación, así que ahí podréis revisar y ver la presentación también nuevamente y supongo que a través de la Secretaría de la Asociación podréis pedir también esta presentación. Muy bien, pues allá vamos. Si os parece, el objetivo de esta presentación es presentar un poco la nueva regulación de este Real Decreto Ley 28/2020, que de alguna manera todos estábamos esperando desde antes de verano, ¿no? Pensaba comenzar haciendo alguna referencia de carácter general al tema del teletrabajo, que siempre que los teóricos nos metemos con el tema del trabajo a distancia, pues siempre nos metemos en un análisis de las ventajas y de los inconvenientes que tiene el trabajo a distancia, ¿no? Esta realidad que nos ha traído, siempre ha existido el trabajo a domicilio, pero desde que las nuevas tecnologías han penetrado en el sistema productivo y se han vulgarizado, se han universalizado, de manera que todos podemos estar ahora conectados con un pequeño ordenador desde casa en este webinar, pues la verdad es que el trabajo a distancia ha tenido una potenciación bastante importante. Y todo es verle ventajas, aunque no dejan de existir algunos inconvenientes. Tiene ventajas desde la perspectiva empresarial, en la medida en que permite hacer organizaciones más flexibles, permite hacer organizaciones más ligeras en términos de infraestructura. Al parecer hay algunos
significativos incrementos de productividad en caso de recurrir al trabajo a distancia. Desde la perspectiva del trabajador, ahorra costes, permite conciliar mejor la vida laboral y familiar, permite también tener una organización del trabajo más flexible. Y hay también ventajas sociales, en términos medioambientales, en términos de inclusión, de colectivos que tienen más problemas para acceder al mercado de trabajo ordinario, etcétera. Y también se suelen señalar inconvenientes. Se suelen señalar inconvenientes desde la perspectiva empresarial, el empresario que pierde control sobre lo que hacen los trabajadores, y también desde la perspectiva del trabajador, que se relaciona siempre con las mayores dificultades de socialización que comporta el trabajo a distancia. La verdad es que los datos que tenemos nos muestran que el trabajo a distancia ha ido evolucionando siempre en sentido de aumentar. Esto es información de la EPA correspondiente hasta el año 2019. Y como veis, aumenta permanentemente en los últimos 13 años, que son los que considera la EPA. Pero es verdad que sí, ha sido, durante todo este periodo, ha sido una realidad muy marginal, muy marginal. Arriba tenéis la gente que nunca trabaja a distancia y veis que es mayoría completamente absoluta frente a la gente que trabaja a distancia en algún momento. Hasta el año 2019 era una realidad bastante marginal. Y también era una realidad marginal si comparamos nuestro país con Europa. Estas son estadísticas de Eurostat del año 2018. España está por aquí, en comparación con otros países, seguramente porque hace más frío. Por ejemplo, Suecia, Islanda tenían porcentajes del 35% y sin embargo España pues está por debajo del 5%. Esta situación, y no hace falta que insista más, ha cambiado como consecuencia de la pandemia de la COVID, en la que hemos visto cómo se ha multiplicado por 5, por 4 y pico el porcentaje de establecimientos que han utilizado esta modalidad de trabajo, y también se ha casi duplicado el número de porcentaje de la plantilla que lo viene utilizando, con lo cual parece que el trabajo a distancia ha tenido un empujón como consecuencia de la pandemia. Yo creo que esto es lo que ha hecho que el gobierno, a la altura del mes de junio, se tirara a la piscina de hacer esta regulación que ha terminado concretándose en este Real Decreto Ley 28/2020, que fue aprobado apenas el martes pasado y se publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado miércoles. O sea que estamos dando una presentación en un tiempo récord. Esta debe ser de las primeras de una larga serie de presentaciones que se harán a lo largo de toda España en relación con este decreto ley. Bien. Entrando ya en el análisis del decreto ley, yo primero me gustaría hacer una reflexión general. Primero, insistiendo en que es una norma muy complicada. Es una norma muy complicada por diferentes razones. Hay una primera razón, y es que es una norma de estas que pensábamos que habían desaparecido de las normas llamadas ómnibus, las normas que acumulan material, acumulan material normativo y generan ansiedad en el ciudadano que las tiene que leer, porque no hay forma humana de saber exactamente qué es lo que puede uno encontrarse dentro. Si uno se pone a leer el decreto ley, que se llama decreto ley en materia de trabajo a distancia, pues encuentra que hay otras cosas relacionadas con la COVID, por ejemplo, la prórroga del programa Me Cuida, algunas cuestiones en materia de incapacidad temporal, otras cosas vinculadas a la COVID, como por ejemplo el tipo impositivo del IVA, una sustanciosa reforma del ingreso mínimo vital, pero también cosas que realmente uno no sabe muy bien qué hacen ahí. Por ejemplo, hay una disposición sobre la tributación en relación con la Champions League femenina de la UEFA, y también hay una cosa sobre el transporte ferroviario, algo sobre regulación del juego, algo sobre la firma electrónica. En definitiva, es una norma muy complicada de muchos contenidos y tal. Es verdad que esto tiene mal arreglo, porque el Tribunal Constitucional, para los precedentes de este tipo de normas que recogen de arrastre todo lo que le apetece al gobierno en un momento dado, las llamadas leyes de acompañamiento, el Tribunal Constitucional nos ha dicho que son constitucionales, lo cual es una cosa dramática, porque verdaderamente yo creo que afectan bastante a la seguridad jurídica.
Pero sobre todo hay una siguiente razón por la cual es una norma complicada, y es que utiliza una técnica legislativa muy complicada. Cada día más estamos legislando al modo de las directivas comunitarias, más bien estableciendo finalidades, más bien estableciendo principios con normas que se repiten, que se reiteran, ¿no? Y entonces alguno de los temas estrella de esta norma, como es la compensación por gastos, pues sale en 3 o 4 sitios y entonces al final es muy difícil saber exactamente qué es lo que nos están mandando porque la técnica legislativa es demasiado sofisticada, o por lo menos demasiado sofisticada para los juristas normales como soy yo. Otra cosa que me gustaría comentar también muy rápidamente, pero que para mí es algo muy preocupante, es la utilización de nuevo del decreto ley para afrontar un tema tan importante como es este. El decreto ley, ya sabéis que en la Constitución se puede utilizar con cierta libertad siempre que exista una extraordinaria y urgente necesidad, dice el artículo 86.1. Y también sabemos que el Tribunal Constitucional nos ha dicho que la extraordinaria y urgente necesidad es algo que aprecia con bastante discrecionalidad el Gobierno. Desde ese punto de vista, no habría gran problema en haber utilizado el decreto ley. Pero claro, cada vez que el Gobierno no hace un uso, como diría yo, esmerado del decreto ley, que es una norma que carece de garantías porque tiene una tramitación parlamentaria muy somera, pues cada vez que se hace este uso poco cuidadoso, pues la verdad es que yo creo que las garantías democráticas se resienten. Es verdad que a la gente le suele importar poco esto, pero esto es así. Entonces yo creo que en este caso el uso del decreto ley es particularmente poco cuidadoso. Porque es difícil ver la urgente y extraordinaria necesidad. La Constitución dice exactamente eso, extraordinaria y urgente necesidad, y lo pongo entre comillas. Y entonces aquí es muy difícil ver por qué hay tal urgencia para utilizar un decreto ley. Los trabajos preparatorios empezaron en junio, han pasado 3 meses. Es decir, que no había una prisa sustancial por hacerlo. De hecho, se ha hecho una cosa verdaderamente peculiar, que es una exposición pública del proyecto, que está muy bien como técnica legislativa, que los ciudadanos podamos decir nuestra opinión. Pero claro, si había una urgente necesidad, ¿a qué santo teníamos que tener el proyecto expuesto durante un mes, ¿no? Ha intervenido el Consejo Económico y Social, ha habido diálogo social, han pasado 3 meses. Desde ese punto de vista, yo no veo muy clara la urgente necesidad, pero todavía la veo menos si me pongo a leer las tripas del decreto ley, en la medida en que no ha entrado en vigor al día siguiente, que esto es poco relevante, pero solo entrará en vigor dentro de 20 días, o en este momento de 14 días, ¿no? Pero luego uno se da cuenta de que hay un plazo bastante largo para que los contratos, luego lo comentaré, para que los contratos existentes ahora se adapten, con lo cual dices, ¿y dónde está la urgencia? Y sobre todo, la exposición de motivos insiste mucho en que la urgencia se relaciona, como he comentado antes, con el incremento del trabajo a tiempo, el trabajo a distancia durante la pandemia, y sin embargo, al trabajo a distancia durante la pandemia no se le aplica. Con lo cual ya uno dice, madre mía, no entiendo nada, no entiendo exactamente dónde está la urgencia. Es verdad que esto no va a plantear ningún problema, porque el legislador ha buscado otra fuente de legitimación o de legitimidad, ¿no? Que es haber llegado a un acuerdo con los interlocutores en el diálogo social. Y a partir de ese momento a nadie se le va a ocurrir plantear problemas formales en relación con el decreto ley. Pero bueno, a los ciudadanos un poquito preocupados por el funcionamiento del Estado democrático, pues la verdad es que sí que nos preocupa un poco esta cuestión. Una tercera cosa en esta categorización general del decreto ley 28 es que reconoce un importantísimo papel a la negociación colectiva. Y aquí ya empiezan los problemas jurídicos más del día a día que nos van a interesar como directores de recursos humanos. La negociación colectiva en el decreto ley se ve como algo que tiene que adaptar a las necesidades específicas de cada empresa o de cada sector las reglas generales que se establecen, ¿no? Y por tanto hay muchísimas remisiones a la negociación colectiva, porque se entiende que no cabe una única solución, sino que en cada sector
a la hora de calcular cómo funciona el horario, cómo funciona la compensación por gastos, etcétera, pues tiene que haber una concreción en función del tipo de producción, en función de la actividad que desarrolla esa empresa, en función de múltiples circunstancias que es difícil llevar al texto de una ley. Por tanto, hay muchísimas remisiones a la negociación colectiva. En concreto, yo he contado 18 remisiones en los 20 y pico artículos que tiene. Quiere decir que la mayor parte de los temas van a ser desarrollados o tendrán que ser desarrollados en esa negociación colectiva. Aquí nos podemos enfrentar con dos problemas. Primer problema, el decreto ley utiliza en esas remisiones dos expresiones distintas. A veces dice que lo hará la negociación colectiva y otras veces dice que lo harán los convenios o los acuerdos colectivos. Normalmente se habla de convenios o acuerdos colectivos, pero a veces, y no pocas, se habla de negociación colectiva. Entonces, ahí hay una cuestión y es si son expresiones sinónimas o, por el contrario, son cosas diferentes. Porque normalmente pensamos que cuando se habla de negociación colectiva estamos hablando de convenios colectivos en sentido estricto, en sentido formal, mientras que cuando se habla de convenios o acuerdos colectivos estamos hablando de convenios colectivos en sentido formal, pero también de acuerdos de empresa, aunque no hayan sido registrados o aunque no hayan sido publicados, también pueden estar ahí dentro. Entonces, cuando se habla de negociación colectiva o cuando se habla de convenios o acuerdos colectivos, ¿hablamos de lo mismo o hablamos de cosas distintas? Yo diría que en este caso hablamos de lo mismo. Primero porque la expresión que más veces se repite es convenios o acuerdos colectivos. Negociación colectiva sale menos veces. Y segundo, porque en las partes más generales de la ley, tanto en la exposición de motivos como en la disposición adicional primera, se ve muy claro que existe una asimilación entre negociación colectiva y convenios y acuerdos colectivos. De hecho, la disposición adicional primera se titula El trabajo a distancia en la negociación colectiva y tiene dos párrafos, dos apartados. Y en los dos apartados el sujeto son los convenios y los acuerdos colectivos. Por tanto, ahí se establece una clara analogía en la significación de negociación colectiva y convenios y acuerdos. Por tanto, cuando digamos que el contenido del acuerdo individual o que el régimen de la compensación de gastos puede fijarse por la negociación colectiva o por los convenios o acuerdos colectivos, estamos pensando en que se puede hacer en un convenio colectivo en sentido formal, pero también en acuerdos colectivos alcanzados en el nivel de cada empresa. Y esto abre un siguiente problema, y es cómo se relacionan los convenios colectivos entre sí y los convenios con los acuerdos. No existe una regla específica en el Real Decreto Ley 28/2020 de cuáles son prevalentes, si son prevalentes los convenios, si dentro de los convenios son prevalentes los convenios de sector o los convenios de empresa. De esto el decreto ley no nos dice nada, y como no nos dice nada tendremos que ir a las reglas generales, que son las del artículo 84 del Estatuto y las del artículo 3 del Estatuto. Las del artículo 84 implican que esto no está incluido entre las materias aparentemente, habrá que verlo punto por punto, pero aparentemente no es una materia que esté incluida entre las preferencias del convenio de empresa, y desde este punto de vista creo yo que se aplicará la regla general de no concurrencia y habrá que tener mucho cuidado o habrá que estar muy atento a lo que diga el convenio del sector. Por supuesto, si no estamos haciendo un convenio de empresa formal, sino que estamos haciendo un acuerdo de empresa no formal, que no está dotado de la preferencia aplicativa del artículo 84.2, con mayor razón habrá que respetar lo que digan los convenios de sector sobre la base de la regla del artículo 3 del Estatuto. Bien, y una última cuestión dentro de esta caracterización general. El contrato individual es también decisivo en la conformación del trabajo del trabajo a distancia. Porque eso es así, lo veremos de inmediato, porque entiende la ley, el decreto ley, que el trabajo a distancia solo se puede generar si existe voluntad concorde de ambas partes, sin perjuicio de las excepciones que luego veremos. Por tanto,
la constitución del trabajo a distancia depende de la existencia de voluntad individual por parte de la empresa y por parte del trabajador. Otra cosa es que esa voluntad individual constitutiva tenga que acomodarse a lo que se establezca en los convenios y en los acuerdos colectivos y en último término a la ley. El contrato individual es esencial, pero tiene un papel desde el punto de vista de la regulación de las condiciones de trabajo de este tipo de trabajadores, un papel, digamos, subsidiario o vinculado por lo que prevean los contratos, los convenios colectivos y los acuerdos colectivos. Bien. Hechas estas consideraciones generales, me gustaría que viéramos una cosa compleja que es la noción de trabajo a distancia. La noción de trabajo a distancia que debuta en el decreto ley con una referencia que es bastante obvia. Para que estemos hablando de trabajo a distancia, debe ser trabajo subordinado, trabajo del artículo 1.1 del estatuto. El trabajo a distancia autónomo no está regulado por la ley. Y este es un problema al que no le voy a dedicar mucha atención, pero que es un problema que puede ser clave en la medida en que la frontera entre el trabajo subordinado y el trabajo autónomo, cuando el trabajo no se desarrolla en el local de la empresa ni se desarrolla con sujeción al horario normal de la empresa, pues es más fácil que caiga fuera del trabajo subordinado y por tanto fuera del ámbito de esta ley. Este es un tema clásico, cuando el trabajo a domicilio es trabajo subordinado y cuando no, en el que insisto que no voy a entrar porque si entráramos ahí ya no veríamos nada más, pero que hay que tenerlo en cuenta. Podemos tener trabajadores a distancia que no sean trabajadores afectados por esta ley porque no son trabajadores dependientes ni por cuenta ajena. Después, el artículo 2 establece ahí una diferencia que yo no sé si valía la pena de establecer. Porque ahí se habla de tres conceptos: el trabajo presencial, que todos sabemos lo que es, el trabajo a distancia, que todos sabemos lo que es, y luego se pone el teletrabajo como una parte del trabajo a distancia que se desarrolla fundamentalmente a través de instrumentos informáticos y telemáticos y demás, ¿no? ¿Para qué se introduce esta diferenciación entre trabajo y distancia y teletrabajo, que había desaparecido en el año 2012 cuando se modificó el artículo 13? La verdad es que yo no lo sé. No lo sé porque luego, cuando uno va leyendo la ley, no suele haber reglas, o mejor dicho, no hay nunca reglas especiales para el teletrabajo. Las reglas son todas para el trabajo a distancia, sin perjuicio que en 3 o 4 ocasiones, cuando se establece una cierta regla, se dice: sobre todo en los casos de teletrabajo, especialmente en los casos de teletrabajo, particularmente en los casos de teletrabajo, pero la regla es la misma, sea trabajo a distancia o sea teletrabajo en sentido técnico. La segunda gran cuestión, o la primera gran cuestión en este tema del ámbito de la noción de trabajo a distancia es el tema del porcentaje mínimo, del que alguien ya me ha preguntado y que ya anticipo que no estoy seguro de ser capaz de dar una respuesta de exactamente qué es lo que pasa con los que no llegan al porcentaje. Esto se ha presentado como una de las grandes novedades que se han producido en el proceso de diálogo social. Ha sido la patronal la que ha insistido mucho en que esté este porcentaje del 30%, de manera que si el porcentaje se alcanza, se considera que la ley es aplicable, y si el porcentaje no se alcanza, la ley no es aplicable y se aplica otra cosa, se aplican las reglas generales. Ahora veremos si podemos qué quiere decir eso. Este artículo 1, que habla de que para que el trabajo a distancia esté regulado en el Real Decreto Ley, tiene que ser regular, y es regular cuando alcanza el 30% de la jornada, en un periodo de referencia de 3 meses, plantea diferentes problemas. Uno es un problema aritmético de cómo se computa ese 30%. Bueno, ahí pasa un poco como con el trabajo a tiempo parcial. Como no se establece muy claramente las unidades de cómputo, habrá que pensar que cualquiera vale. Es decir, siempre que en el periodo de referencia de 3 meses haya un 30% de la jornada que se hace a distancia, estamos en el terreno del trabajo a distancia. Tanto da que sea 2 días a la semana, que seguramente es un 30%, tanto da que sea una semana de cada 3,
o tanto da que sea un mes de cada 3 para que estemos dentro del 30% al que alude el precepto. Es llamativo en este contexto, y supongo que será una vicisitud o una consecuencia del lío del diálogo social, que se utilice un periodo trimestral, porque a lo mejor debería haberse utilizado un periodo más amplio, en el sentido de que uno puede concebir que existan otro tipo de volúmenes parecidos y que merezcan la consideración de teletrabajo, y sin embargo en principio no estarían dentro, sobre todo si se hacen con base anual. Ese es el primer problema. Segundo problema, que es el que me planteaba alguien nada más empezar en el chat. ¿Qué pasa si no se alcanza? Me da la impresión que la idea del legislador, teniendo en cuenta que viene de la patronal, es que si no se alcanza, no se aplica el Real Decreto. Y esto plantea el Real Decreto Ley. Y esto plantea a su vez dos problemas. Primer problema, ¿qué se aplica? ¿Qué se aplica? Porque antes teníamos una regla para el trabajo a distancia que era la disposición adicional, el artículo 13, pero el artículo 13 del estatuto ha quedado vacío de contenido, porque ahora el artículo 13 dice que el trabajo a distancia se regula en el Real Decreto Ley. Por tanto, no podemos ir al artículo 13, tendremos que ir a las reglas generales, y las reglas generales no están pensadas para el trabajo a distancia, están pensadas para el trabajo presencial. Esa es la primera cuestión. Y luego la segunda cuestión es que yo no acabo de creer que si una persona solo hace un día a la semana no se vayan a aplicar las reglas. Se me hace difícil de creer. Quizá algunas no se apliquen. Quizá lo que más ha preocupado a la patronal en el diálogo social, que es la compensación de gastos, los inventarios, la necesidad de hacer un contrato que parece la Biblia, eso no se vaya a aplicar. Pero yo creo que hay otras reglas que, precisamente porque son reglas generales, tienen que ser aplicadas. Por ejemplo, las reglas en relación con la prevención de riesgos laborales. Hay alguna regla especial para los trabajos, los contratos con menores o para los contratos formativos, artículo 3, si acaso luego lo podremos ver en el coloquio. Y sí que me gustaría llamar la atención de que la negociación colectiva puede cambiar el porcentaje mínimo de trabajo a distancia, pero también puede cambiar, y esto es sumamente relevante, puede establecer porcentajes mínimos de presencialidad. Es decir, la negociación colectiva podría al límite, digamos, prohibir o restringir mucho la admisibilidad del trabajo a distancia en algún sector. Bien. Una última cuestión, o penúltima, la última será muy breve, en relación con el ámbito temporal del decreto ley. Esto lo he comentado. El decreto ley no entra en vigor automáticamente, sino que abre un periodo de adaptación. Abre de entrada una burbuja temporal en los casos en los que existan convenios o acuerdos colectivos anteriores a la ley que estén en vigor en la empresa. Si existen estos acuerdos y ha habido contratos que ya se han hecho con amparo en esos acuerdos colectivos o en esos convenios colectivos, en principio esos contratos no están afectados por la nueva ley. El convenio o el acuerdo colectivo anterior genera una especie de burbuja de protección frente a la entrada en vigor de la ley. Burbuja de protección que dura hasta que se produzca la finalización de su vigencia o, en todo caso, hasta que pase un año desde la entrada en vigor, salvo que las partes digan algo distinto y establezcan tres años. Después, a partir del momento en el que entre en vigor efectivamente el decreto ley, tendremos 3 meses para adaptar los contratos. Y luego hay una cosa muy importante, y es lo que dice la disposición transitoria tercera, que implica que el trabajo a distancia que se haya puesto en marcha en el marco de la pandemia no está afectado o solo lo está muy limitadamente. Todo el trabajo a distancia que ha nacido de la preferencia del trabajo a distancia del artículo 5 del decreto ley, me parece que era el 8/2020, pues todo ese trabajo a distancia solo está afectado muy limitadamente, porque en principio se le sigue aplicando la normativa anterior. Por eso decía antes que no entendía muy bien las prisas. Si este trabajo lo vas a dejar como estaba, pues no lo sé.
Es verdad que la norma, la disposición transitoria tercera, es una norma poco clara, porque dice que, aunque se siga aplicando la normativa anterior, las empresas están obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles a los trabajadores. Incluso se habla de una compensación de gastos, con lo cual parece que sí que ha habido alguna novedad. Pero es verdad que, al menos por lo que se refiere a la compensación de gastos, es cuestión de la negociación colectiva que se establezca o no. Se utiliza ahí, en su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación que permite entender que esa compensación de gastos no es tan fuerte como en los casos normales de teletrabajo, sino que es mucho más floja. Está el tema del empleo público, en el cual no voy a entrar, porque si no, no me va a dar tiempo de ver todo lo que quisiera ver, y voy a pasar ya a una tercera cuestión que quería hablar, que era del principio de voluntariedad. Lo he comentado ahora y me gustaría comentarlo muy rápidamente. El principio de voluntariedad, como he comentado, implica que el trabajo a distancia no puede existir si las dos partes no están de acuerdo. De manera que el acuerdo de hacer trabajo a distancia, de hacer teletrabajo, artículo 5.1, es un acuerdo constitutivo. Si ese acuerdo no existe, es imposible. Vaya, madre mía. Si ese acuerdo no existe, es imposible que se produzca la iniciación de este tipo de relación. Esto no es nuevo, porque ya está en el Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo y además lo había dicho la jurisprudencia. En una de las pocas sentencias del Tribunal Supremo que hay sobre este tema, el Tribunal Supremo ya nos había dicho que tiene que haber necesariamente voluntariedad para poner en marcha el teletrabajo, sin que sea posible que una de las partes obligue a la otra, y en concreto sin que fuera posible, en el caso que se resolvió entonces, que era una cosa de Telefónica, que la empresa obligara a los trabajadores por la vía de la modificación sustancial. Este carácter constitutivo, esta necesidad del acuerdo, no impide que el acuerdo pueda ser tanto inicial como sobrevenido, puede hacerse desde el principio o puede hacerse a mitad de relación, y tampoco impide, y de hecho existen unas reglas similares para la modificación. Lo más llamativo es la formalidad que tiene el acuerdo de trabajo a distancia, artículo 6.1. Hay que hacerlo por escrito. Podrá hacerse al principio o podrá hacerse de forma sobrevenida, pero hay que hacerlo por escrito. Y sobre todo hay que hacerlo por escrito con una serie de garantías, algunas de las cuales tienen poco interés, porque estaban ya en las reglas generales, en el artículo 8 del Estatuto. Esto de que el contrato a distancia tiene que ser formal ya estaba dicho en el artículo 8.3 del Estatuto. Y que tenía que darse copia a la representación legal de los trabajadores, también está dicho, la copia básica, etcétera, y que se tenía que registrar, también está dicho. La verdadera novedad es que el artículo 7 lleva hasta la letra L de cosas que tiene que haber ahí dentro. O sea, es un acuerdo que no solo tiene que hacerse por escrito, sino que tiene que hacerse por escrito con un detalle, como diría yo, extraordinariamente detallista. Si uno coge el artículo 7 de todo lo que tiene que haber, y la verdad es que da incluso un poco de susto. Incluso uno se pregunta, bueno, ¿y si no ponemos todo esto, pasará algo? La verdad es que yo creo que, aparte de que la Inspección de Trabajo nos pueda poner una sanción, creo que no pasará nada. Habrá que buscar, si no hemos puesto la regla, el criterio exacto sobre los bienes necesarios y tal, pues habrá que buscar la regla del artículo 11 o del artículo 12 para integrar esa laguna. El contrato de trabajo siempre ha sido muy poco formal y no se ve la razón para que tenga ese minucioso detalle del que establece el artículo 7. ¿Puede ser que exista un trabajo a distancia obligatorio? Esta es una pregunta interesante. En principio, yo digo, la regla general es que sea voluntario, pero el artículo 5.1, que es la norma que establece este principio de voluntariedad, acaba diciendo, sin perjuicio del derecho al trabajo a distancia, que pueda reconocer la legislación o la negociación colectiva, de manera que es posible, por la vía de las normas legales o también por la vía de lo que digan los convenios o los acuerdos colectivos, que esta voluntariedad desaparezca y una de las dos partes, fundamentalmente el trabajador,
pueda imponerle al empresario la obligación de aceptar la transformación de un contrato presencial en un contrato a distancia, ¿no? Es más, se ha establecido una modalidad procesal especial que yo creo que se la podían haber ahorrado en el artículo 138 bis, que genera otra nueva modalidad procesal, aporta poco a la del artículo 138 o a la del artículo 139, establece unas confusas relaciones con el artículo 139 y añade, insisto, bastante poco. Pero bueno, esto lo ha hecho el legislador y ahí está. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales procede esta imposición por parte del trabajador al empresario, si quiere, del trabajo a distancia? Bueno, el primero, cuando lo diga la negociación colectiva, que se puede establecer ahí unos supuestos en los que cierto tipo de trabajadores, por razón de su edad, por razón de su especialización, por la razón que nos parezca, pueden forzar la aparición del trabajo a distancia. Los segundos supuestos, los casos de conciliación de la vida laboral o familiar, que ya los conocíamos, ya estaban en el artículo 34.8 del Estatuto a partir de la reforma de 2019, en el Plan Me Cuida, artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020, y en tercer lugar se acaba de introducir ahora el trabajo a distancia para los casos de violencia de género o para víctimas del terrorismo, y también en los casos de compatibilización del trabajo con el seguimiento de estudios reglados en la calle, digamos, por una finalidad de formación profesional. De todas maneras, son derechos peculiares, es decir, son supuestos en los que tendencialmente el trabajador puede, por lo menos los tres que están en la ley, lo que diga la negociación colectiva es lo que diga la negociación colectiva, pero los tres que hay en la ley son supuestos en los que el trabajador no tiene un derecho absoluto e incondicional. Si uno lee las normas se da cuenta de que depende de si el puesto de trabajo admite pasar a distancia y si las funciones que desarrolla el trabajador se pueden prestar a distancia o no se pueden prestar a distancia. No sé qué ha pasado. La voluntariedad también se predica de la reversión. Es verdad que ahí está un poquito menos clara la voluntariedad, porque dice la decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo presencial será reversible para la empresa y la persona trabajadora. No dice que hayan de ponerse de acuerdo, sino que parece que una de las partes le puede decir a la otra hay que volver al trabajo presencial. Pero yo creo que eso no es exactamente así. Yo creo que la reversión en principio es una reversión que es voluntaria. Si las partes están de acuerdo en que vuelva al trabajo presencial, volverá al trabajo presencial. Si las partes no están de acuerdo, pues no volverá al trabajo presencial. Lo que es verdad es que, como en el caso anterior, existen una serie de excepciones. Por ejemplo, puede existir una previsión en el acuerdo individual. De hecho, el artículo 7L nos habla de que el acuerdo de teletrabajo hablará en su caso de la duración. Si hemos pactado que la prestación a distancia dura un año, pasado el año, el trabajador podrá volver sin problemas. Lo mismo pasa con las previsiones colectivas. Habrá que ver qué dice la negociación colectiva sobre la reversibilidad, que la puede convertir en obligatoria o que puede convertirla en preferente en ciertos casos, como los que se definen en los artículos 8.2 y 8.3 del propio Real Decreto. Y luego puede ocurrir también que tengamos un problema de conciliación de la vida familiar o laboral, y ahí sabemos que las medidas que se hayan puesto en marcha, que consistan precisamente en el teletrabajo, terminarán cuando el trabajador lo solicite, porque el problema de conciliación haya desaparecido o tenga una solución diferente. Bien, y por último, me gustaría llamar la atención sobre las garantías de la voluntariedad. El artículo 5.2 es un artículo muy importante que nos dice que las negativas del trabajador a trabajar a distancia o a revertir la situación o incluso la falta de adaptación impiden al empresario, artículo 5.2, extinguir el contrato o introducir forzosamente lo que sea a través de una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Yo creo que es una norma muy parecida a la que hay en el artículo 12 en relación con el tiempo parcial y no plantea problemas más que en un punto.
y es el tema de la falta de adaptación. Es decir, imaginemos que hemos pasado a un trabajador de estar trabajando presencialmente a estar trabajando a distancia. Resulta que no se adapta a trabajar a distancia. No puedo hacer nada. Con el artículo 5.2 en la mano, no lo puedo despedir por la vía del 52B, que sería razonable, falta de adaptación a la modificación del puesto de trabajo, pero tampoco le puedo obligar a que vuelva porque no puedo hacer una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Esto, desde el punto de vista de la empresa, creo que es un problema que yo creo que intentaría solventar de dos maneras. La primera es, desde el punto de vista preventivo, establecer, cuando hagamos el acuerdo colectivo de empresa, unos requisitos bien claros que nadie que no los cumpla puede pasar. Requisitos de experiencia en el puesto, de manejo de las técnicas correspondientes en ese puesto, de habilidades informáticas, etcétera, etcétera. Y luego, desde la perspectiva interpretativa, yo me atrevería a sugerir que en los casos de falta de adaptación lo que procede es regresar al punto de origen. Es decir, no se le podrá despedir porque no tiene sentido es mantenerlo haciendo un trabajo a distancia para el que no se ha adaptado. Bien, y entro ya en el último punto, derechos y deberes del trabajador a distancia, antes de pasar a las preguntas. Aquí habría mucho que cortar, pero seguramente es mejor cortarlo cuando tengamos las preguntas, porque es muy densa la parte de la ley en este terreno. De todas maneras, voy a intentar dar cinco pinceladas y luego ya entramos en el debate. Primera pincelada, es clave el principio de igualdad y no discriminación. Hay un artículo extenso, el artículo 4, que se dedica a esto. Es verdad que este principio de igualdad del trabajador a distancia ya estaba en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que era un criterio clave, es decir, el trabajador a distancia tiene los mismos derechos que los trabajadores presenciales, salvo los que sean inherentes a la realización de la prestación laboral de manera presencial. Ahora, digamos, el legislador es mucho más detallista, de entrada porque el artículo 4 intenta extender este principio al conjunto de los derechos, El artículo 13 estaba muy fijado en los aspectos retributivos, el artículo 4 del Real Decreto Ley detalla todavía más los aspectos retributivos, pero se mete en aspectos de tiempo de trabajo, en aspectos de formación, en otros aspectos de prevención que el artículo 13 solo tocaba marginalmente. Esa es la primera diferencia. Segunda diferencia, la dimensión de género que tiene el trabajo a distancia, que está en los artículos 4.3, 4.4 y 4.5. Yo creo que hay ahí una toma de conciencia de que una especial permeabilidad entre el trabajo presencial y el trabajo a distancia abre la puerta a que se introduzcan sesgos de género en las opciones y digamos que el trabajo a distancia se convierta en un castigo adicional para la mano de obra femenina, aparte de la desigual, o sea, además a sumar a la desigual distribución de funciones en el hogar, con todas las repercusiones que eso tiene. Es verdad que este problema, que yo creo que es un problema muy importante, en relación con el trabajo a distancia, no admite una fácil solución de carácter general. Lo que hace el legislador en estos preceptos es, digamos, obligar a los planes de igualdad que existan en las empresas a velar específicamente por estas cuestiones en relación con el trabajo a distancia. Aspectos retributivos, tenemos una regla general, que ya la he comentado, que es en principio la igualdad. La igualdad, excepto por lo que se refiere a los aspectos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral de manera presencial. En principio, un trabajador a distancia tendrá los mismos derechos retributivos que un trabajador equivalente que sea presencial, salvo los aspectos que estén vinculados estrictamente a la presencialidad. Esto ya es un lío, habrá que ver qué aspectos están vinculados estrictamente a la presencialidad. Existe la tentación de pensar que lo salarial es igual y lo extrasalarial no, pero yo no creo que sea tan sencillo. Seguramente habrá cosas extrasalariales que no entrarán y cosas extrasalariales que sí que entrarán. Digamos, ahí yo creo que hay que ir a un debate casuístico, supuesto por supuesto, para ver si en este caso es razonable o no es razonable exceptuar al trabajador
a distancia del cobro de la correspondiente cantidad. La parte más importante no es esta, porque esto era un problema que ya lo teníamos más o menos estudiado con el artículo 13 anterior. La parte más importante es la proyección de la idea de que el trabajador a distancia es un trabajador por cuenta ajena y que, por tanto, la aportación de los medios y el afrontar los gastos y el afrontar las dificultades técnicas no es cosa del trabajador, sino es cosa del empresario. Esto es así en las empresas normales y no nos llama la atención. En la empresa presencial, la maquinaria la pone el empresario, la electricidad la pone el empresario y si la máquina no funciona, el riesgo corresponde al empresario. Y eso de alguna manera no estaba explicitado en el trabajo a distancia. Y ahora está explicitado y yo creo que incluso está demasiado explicitado. Si veis ahí la cantidad de artículos que hay, os daréis cuenta que está explicitado, por un lado, en el artículo del contrato, por otro lado, en un artículo especial en relación con el régimen jurídico, incluso en algunos preceptos extravagantes, ¿no? Hay cosas que son nuevas y cosas que son menos nuevas. Por ejemplo, todo el tratamiento de las dificultades técnicas yo creo que es algo que es razonable. Es decir, si se ha optado por el trabajo a distancia y resulta que hay un problema de que la aplicación no va y el trabajador no puede trabajar, ese es un problema del empresario, claramente, lo ha sido siempre. Lo dice el artículo 30 del Estatuto y lo que pasa es que ahora lo clarifica el artículo 11.2, que además establece la necesidad de que el trabajador tenga precisas indicaciones de lo que tiene que hacer cuando aparezcan estos problemas técnicos. Desde este punto de vista, las grandes novedades vienen de la aportación de bienes y la compensación de gastos. Digamos, todo lo necesario para que el trabajador trabaje a distancia lo tiene que poner la empresa, Y entonces viene la pregunta inmediata, que ya estará en el chat. ¿Y qué es necesario? La verdad es que no lo sabemos muy bien. Es necesario, hay una imputación de alquileres del local, los muebles los tiene que poner el empresario o tiene que ser un alquiler por parte de la empresa de los muebles que utiliza el trabajador. No sé, es complicado. La verdad es que no tenemos una idea. Y lo mismo en relación con lo que incluyen los gastos. Los gastos incluyen un porcentaje de los suministros de la casa, incluyen un porcentaje de la cuota de Internet. Es difícil de saberlo. De hecho, yo creo que hay tres cosas que yo destacaría en la regulación y tendremos que ir manejándonos con ellas. La primera es que hay un papel importante de la negociación colectiva o de los convenios y acuerdos. Es decir, yo creo que esto es un tema típicamente a resolver ahí. Un problema típicamente a resolver ahí en función de las circunstancias. ¿No? Si se resuelve por esa vía, lo tendremos arregladito porque ya tendremos un marco dentro del que movernos. Que no se resuelve por esa vía, ¿qué cosas vamos a tener, digamos, desde el punto de vista de la empresa que puedan jugar a nuestro favor? Hombre, yo creo que hay algunas cosas que pueden jugar a nuestro favor en el sentido de que es posible que haya cosas que no deben entrar dentro de los medios. Yo no creo que sea lógico que si hacemos trabajo a distancia haya que imputar una parte del valor de la casa o del valor en alquiler de la casa, porque el trabajo a distancia es así porque es así, ¿no? También juega a favor de la empresa, que la empresa es la que puede decidir qué tipo de medios va a utilizar y tiene el mercado a su alcance para utilizarlo. Es decir, puede optar por pagar una cantidad al trabajador en función de los gigas o de los megas que necesite la conexión de Internet, o puede darle un lápiz que compra con su proveedor habitual de servicios informáticos y que le sale más barato. Eso también hay que considerarlo. También creo que hay que considerar las ventajas que obtiene el trabajador y eso también hay que valorarlo dentro de esta ponderación. Después de todo, según el artículo 34.5 del Estatuto, el trabajo se mide desde que uno entra en su puesto de trabajo y los desplazamientos, con todo el consumo de tiempo y de dinero que suponen, son competencia del trabajador. Por tanto, también eso puede entrar en la ponderación. En definitiva, yo creo que hay diferentes técnicas para fijar cuáles son los medios necesarios, cuáles son los gastos que hay que retribuir.
Es muy posible que por lo que se refiere a los gastos, en ciertas condiciones pueda haber equilibrios de suma cero. Es decir, oiga, usted está haciendo todos los días 1 hora de coche y yo lo he puesto en casa y a lo mejor la gasolina que usted está utilizando y el tiempo que está interviniendo se compensa por el valor tal de Internet. Y en todo caso, puede ser materia de un acuerdo o de un convenio colectivo que nos ayude a arreglar este tema. Y aún nos quedará una cosa, y es si hay medios que se aportan y si hay gastos que se compensan, ¿eso qué es en términos laborales? En términos laborales es lo único que está claro, eso es no salarial, todo eso es no salarial, no tiene nada que ver eso con el salario del trabajador, de manera que el valor de esos medios o los gastos que el trabajador perciba por el uso de la conexión a Internet no integrará el salario a ningún efecto, esa es mi opinión. Fiscalmente no lo tengo tan claro y desde el punto de vista de la seguridad social tengo claro lo contrario. Toda peseta o todo euro que vaya de la empresa al trabajador, por mucho, salvo que se reforme el artículo 149 de la Ley General de Seguridad Social, estará incluido en la base de cotización. Tiempo de trabajo, ya voy terminando. Me quedan 3 minutillos para la hora que habíamos hablado. En el tiempo de trabajo, la verdad es que yo ahí creo que sí que hemos intentado la cuadratura del círculo. Una de las ventajas del trabajo a distancia es la flexibilidad horaria, eso es indudable. Lo he comentado al principio cuando he hecho la valoración rapidísima de las ventajas e inconvenientes del trabajo a distancia y ahora se reconoce el derecho al horario flexible. Pero en una pirueta interpretativa, ese horario flexible tiene que ir acompañado con un registro horario que refleje fielmente las horas efectivas de trabajo. ¿Cómo se organiza esto? La verdad es que es difícil, es complicado. Creo que es complicado y la verdad es que yo no sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Calculo que la solución pasa por establecer, por dos cosas. La primera es que tendremos que fijar claramente en el acuerdo artículo 7c o incluso en el acuerdo colectivo, en el convenio colectivo, si hay flexibilidad o no. El derecho al horario flexible es si es posible, por tanto podemos fijar troncos comunes de prestación o momentos en los cuales no hay horario flexible. Y luego creo que también en esa misma fijación tendremos que tener presente que si reconocemos flexibilidad, tendremos que tener claro cómo vamos a hacer para poder controlar, para poder establecer ese registro horario que refleje fielmente la jornada efectivamente trabajada. El artículo 18 garantiza la desconexión digital. Es un artículo muy largo, muy interesante, pero que yo creo que no aporta absolutamente nada a la regulación de la desconexión digital que había en la Ley 3, la Ley Orgánica 3/2018. Creo que las técnicas que se utilizan son las mismas, a pesar de que la desconexión digital tiene muchísima importancia en este tipo de trabajo. Curiosamente, hay alguna regla que es interesante, pero no está ahí en el artículo 18, sino en el inmediatamente anterior, que hace referencia a la posibilidad de que el trabajador rechace que se instalen aplicaciones vinculadas al trabajo en sus dispositivos personales, con lo cual deja al trabajador siempre la posibilidad de bajar la tapa del ordenador o apagar el smartphone que le dé la empresa o la tablet o lo que sea y desconectarse de forma a la brava, digamos. Bien. También hay un esfuerzo importante en relación con otros derechos que se detallan, estaban ya en el artículo 13, pero ahora se detallan mucho más. Por ejemplo, en materia de formación y promoción profesional, digamos, ahí se garantiza la formación en cada momento de tránsito, cuando el trabajador pasa de trabajo a distancia a trabajo presencial o al revés. Se habla de valorar que existen trabajadores a distancia cuando se dé formación, permitiéndoles participar en los procesos, es decir, que la formación no se base en la presencialidad, sino que sea semipresencial o cosas de este tipo. Y también se habla de que exista un flujo de información dentro de la empresa que incluya a los trabajadores a distancia en el mundo de la promoción profesional, ofreciendo también por igual a estos trabajadores las posibilidades de promoción.
Nuevamente hay también alguna novedad importante en el trabajo a distancia y prevención de riesgos laborales. El punto clave probablemente es la posibilidad de que, si es necesario, el trabajador, la persona, mejor dicho, la persona encargada de hacer la evaluación de riesgos pueda acceder al lugar donde se va a trabajar para ver efectivamente si allí se reúnen o no las condiciones necesarias. Es verdad que ese acceso está limitado por el consentimiento del titular del domicilio, parece razonable que así sea, pero si el titular del domicilio no acepta que se produzca esa visita del técnico de prevención, no de la empresa, del técnico de prevención, que es algo diferente, pues entonces la empresa cumple planificando la prevención con la información que le hayan podido dar el trabajador. Y por último, en relación con los derechos colectivos, yo destacaría el artículo 19, que se parte de la idea de nuevo de igualdad. Se reconocen algunos derechos, yo creo que es interesante, algunos ya los había avanzado la jurisprudencia, por ejemplo, la información sobre las direcciones de correo electrónico o de comunicación que utilicen los trabajadores a distancia, la jurisprudencia la había reconocido para todos los trabajadores, así como la posibilidad de habilitar, si es posible, un sistema de tablón virtual. Ya estamos dando un paso en el terreno de la digitalización de la acción colectiva, y eso yo creo que sí que es importante, aunque probablemente se podría haber avanzado más. Por ejemplo, en materia de elecciones a la representación legal de los trabajadores, continúa diciéndose que se facilitará la presencia, pero yo no acabo de verlo con facilidad cuando el trabajo a distancia tiene como característica que se puede prestar en cualquier lugar, y ese es un tema también interesante que podría salir quizá en el debate. Hay algunas reglas, y ya sí que concluyo, en relación con el control, con la posición del empresario, pero yo no las veo muy novedosas, porque en su mayor parte, artículo 21 y artículo 22, son reglas y el propio artículo 20, son reglas muy elementales, es decir, el trabajador está obligado a utilizar los medios que el empresario le suministre conforme a sus instrucciones. Es razonable. No está dicho en el Estatuto de los Trabajadores para los trabajadores normales. Estaba en la vieja ley de contrato de trabajo, pero vamos, indudablemente los trabajadores normales tienen que utilizar la maquinaria conforme a las instrucciones del empresario. Y aquí se dice lo mismo. Se ha hecho mucho hincapié, artículo 20, en la protección de datos. Hay que seguir las instrucciones, pero que, insisto, esto, los trabajadores a distancia, no más que los otros. Quizá los trabajadores a distancia tienen posibilidad de hacer chanchullos en materia de protección de datos con más facilidad porque no están bajo control directo, ¿no? Pero bueno, en principio esas instrucciones las tienen que cumplir todos los trabajadores. Y el artículo 22 habla de las facultades de control en relación con la intimidad y recupera bastantes reglas, y el artículo 22 y el 17, bastantes reglas de las que hemos visto en relación con mecanismos de control a distancia, las que hemos visto en la Ley Orgánica 3/2018. Y bien, más o menos como habíamos hablado, he estado una hora cascando y yo creo que puede ser un buen momento ya de abrir el debate y ponernos a discutir sobre este tema. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, José María. La verdad que por esta excelente exposición y explicación. La verdad que no ha quedado casi dudas, ¿no? Pero bueno, las que hayan quedado, si os parece, hay algunas preguntas que ya estaban escritas en el chat desde que comenzó la presentación. Vamos a empezar por ahí y si tenéis más dudas, escribirlas en el chat grupal y las pasamos y el profesor nos la contestará, ¿vale? En primer lugar, nuestra compañera Ana preguntaba que si hasta que el convenio colectivo regule las cantidades a pagar en compensación de gastos, en el caso de las personas que están cobrando cantidades por encima del convenio y tienen una bolsa a cuenta de convenio, se puede reducir esa cantidad en una cuantía que establezca la empresa hasta que el convenio lo establezca y se regularicen las cantidades, ¿vale? Es algo relacionado con si podría operar la absorción y compensación con las cantidades que puedan establecer los convenios colectivos para este tipo de conceptos. Así por lo menos lo interpreto yo. Sí, yo creo que ese es el sentido de la pregunta de Ana. Yo diría que no.
Hay una regla, Ana, en la disposición. Hay una regla en la disposición. Ahora te lo diré cuál es. Hay una regla en algún sitio sobre ese tema que viene a decir que nada de lo que salga en esta norma puede interpretarse en el sentido de que elimina ventajas que los trabajadores tuvieran con anterioridad. Lo he visto, no sé dónde está, pero lo encontraré. Lo encontraré. Pensaba que era en la adicional primera, pero no es en la adicional primera. Entonces estará en la transitoria. En la transitoria que establece la burbuja esta. En ningún caso la aplicación transitoria primera, apartado segundo. En ningún caso la aplicación de este Real Decreto Ley puede tener como consecuencia compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que prestasen con carácter previo sus servicios a distancia. Yo diría que no. Y además, porque además creo que si hay una bolsa, sería una bolsa salarial. Y aquí estamos hablando de compensar partidas que son de diferente pelaje, ¿no? Que estamos hablando de compensar salario con no salario. Y eso es difícil que te lo vaya a admitir un juez. Es difícil que te lo vaya a admitir un juez. No sé si te ha contestado, Ana. De hecho, independientemente de su tributación o cotización, estas partidas pueden hasta ser consideradas naturales, o sea, como un suplido, ¿no? Indemnizatorias por estar en esta situación. Sí, yo tengo claro que son suplidos. Lo que pasa es que ahora, ya, en términos de seguridad social, después de la reforma de 2013, Bueno, eso... solo lo que está en la lista del artículo 149 no cotiza. Entonces yo creo que sí, esto sí que cotizará. A mí me parece absurdo, pero creo que sí que cotizaría. Buenas tardes. Fiscalmente no lo tengo claro. Ana, por favor. Porque, bueno, a ver, entiendo que si es un complemento no salarial será difícil. O sea, es verdad que si se establece pues como las dietas, puede ser que si no cotice a la seguridad social es difícil. Pero yo tengo mi duda porque al establecer una bolsa a cuenta convenio que tú la dejas como una bolsa de esas, es decir, para otras cosas que puedan aparecer en el convenio colectivo, porque nosotros, por ejemplo, para temas de antigüedad y este tipo de cosas siempre lo estamos utilizando y no hemos tenido nunca ningún problema. Entiendo que si no utiliza la seguridad será difícil porque sería un suplido. Pero si es un concepto que cotiza la seguridad social, yo por eso tengo mi duda. Sí, yo sé que esto es así, pero no. Quiero decir, no, es que no se me hace raro. Porque creo que esos gastos son gastos no salariales y por tanto se me hace raro que la bolsa a cuenta de convenio pueda entrar, ¿no? De todas maneras, como todo, habría que ver cómo está configurada la bolsa a cuenta de convenio. Pero yo no sería muy optimista, Ana, con este tema. No sería muy optimista. Paco pregunta si os parece que sigo avanzando. Sí, por supuesto. Con el ADSL. En principio, si el trabajador está aportando su propio ADSL, yo creo que algo habrá que pagarle. Pero a lo mejor no hay que pagarle el Movistar Plus Fusión Champions League. Pues habrá que llegar a un acuerdo en ese tema. Es lo mismo que los medios, digamos, materiales. Habrá que llegar a un acuerdo. Lo bonito sería que tuviéramos un acuerdo general para toda la empresa, tuviéramos un acuerdo en un convenio colectivo, un acuerdo colectivo que dejara claro que los puestos serán de esta forma. Habrá una mesa de este tipo, una mesa de este otro tipo, que si el trabajador quiere usar la suya, se le dará una compensación por el uso de la mesa y él es más esto, a condición de que la deje ver al técnico, ¿no? Creo que eso es ponerse a estudiarlo, ¿no? Yo entiendo, profesor, que al final yo creo que los convenios irán por una cantidad, muchos a tanto alzado como tabla rasa a compensar todo este tipo de cosas, ¿no?
o no, o depende. Es que esto yo creo que cada eso es un mundo. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, tu empresa está en un polígono y sabes que los trabajadores vienen en coche de la ciudad y que eso les cuesta a cada uno 2 horas, a lo mejor tú tienes un margen de negociación mayor, que acabes fijando una cantidad, pero puedes fijar una cantidad más baja de la que tendría que ser en principio, ¿no? Vamos, yo creo que debería ir por ahí, deberíamos buscar un sistema lo más sencillo posible, claramente, sí, probablemente. Lo del acceso del técnico de prevención ya lo he comentado. La ley te dice que tienes que tiene que pedir permiso y si no te da permiso el titular del domicilio no tienes que entrar. Esto a mí cuando lo vi digo, uy, ¿y entonces ahora qué pasa? Porque estoy convencido que el trabajador a la inspección sí que le va a dejar entrar y ahí se genera una disimetría, ¿no?, entre la empresa y el trabajador y la empresa queda un poco indefensa. Pero entonces yo creo que la solución de la ley es razonable, es decir, usted empresa planifica la prevención conforme a las reglas que tiene conforme a la información que tenga el trabajador y la inspección no va a poder entrar a decir, mire usted, la mesa aquella, o la silla no reúne condiciones ya, pero el trabajador me dijo que la silla tenía las ruedas que correspondía, las patas que correspondía, la altura que correspondía, y yo no me dejo entrar a verlo si eso era así o no. A ver. Vale, seguimos. Artículo 88. No lo tengo yo tan claro que haya una diferencia tan grande entre el teletrabajo, lo que dice el artículo 88 y lo que dice el decreto. Si uno se va al decreto, a mí es que me da la impresión de que el 18 del decreto ley en realidad es muy parecido al 88. Es decir, efectivamente la desconexión digital es un problema para el trabajo a distancia. Efectivamente. Y efectivamente habrá que ponerse límites. Habrá que ponerse límites como con los trabajadores normales. El WhatsApp es muy goloso, el teléfono móvil es muy goloso, todo es muy goloso, ¿no? Y entonces habrá que ponerse límites. Pero cuando uno lee el artículo 18, a mí me da la impresión de que lo que se dice ahí es sustancialmente lo mismo de lo que se dice en el artículo 88. Que es que tiene que haber un derecho de desconexión, que la empresa tiene que hablar con los representantes legales de los trabajadores, tiene que hacer unas políticas, que esas políticas se deben referir también a todo. Es decir, creo que ahí, en este punto, que es un punto clave para los trabajadores a domicilio, es un punto en el que precisamente no se ha innovado gran cosa, probablemente porque no se puede, porque habrá que ver para delimitar cómo es el derecho a la desconexión, habrá que ver de qué trabajador estamos hablando, de qué empresa estamos hablando. Seguramente no es lo mismo un médico que hace una guardia localizada que un peón albañil. Quiero decir que esto es bastante obvio. Efectivamente, yo creo que no es fácil, pero creo que en este punto es el 88, es decir, el que manda, porque creo que la regla es muy parecida. Lo único que se ha aportado nuevo es el 17.2, que te permite excluir los aparatos propios de las aplicaciones de la empresa, ¿no? Es decir, que no tienes por qué llevar el WhatsApp de la empresa o el mecanismo de comunicación o la aplicación interna en tu propio smartphone. Si tienes tu propio smartphone y no quieres usar el de la empresa, estás perfectamente legitimado, ¿no? Si no existe representación legal de los trabajadores, se podría hacer un acuerdo uniforme para todos los empleados que decida el empresario de forma unilateral, acorde con las reglas marcadas en el nuevo Real Decreto. Seguramente sí. Seguramente, si no hay representación legal y no hay forma de negociar un convenio, un acuerdo colectivo, se podría hacer una circular interna y decir, por esto lo vamos a hacer así o asá. Pero claro, luego eso se tendrá que incorporar al acuerdo individual. Ese acuerdo unilateral no tendría eficacia de acuerdo colectivo, sería una circular del artículo 20 y se tendría que incorporar al acuerdo individual. Y luego yo creo que no tendría el mismo efecto, como diría yo, sanador que tiene un acuerdo colectivo. Si yo llego a un acuerdo colectivo sobre cómo voy a compensar los gastos con la representación legal de los trabajadores,
puedo cometer muchas ilegalidades probablemente, pero me han dado el visto bueno los representantes legales de los trabajadores y probablemente el juez aceptará ese acuerdo. Mientras que no tengo claro que si es una circular así general sea lo mismo. La pregunta que viene a continuación me da miedo. Me da miedo. ¿Podría una persona designar su lugar de trabajo fuera del territorio nacional y en caso afirmativo entra en riesgo la empresa en un supuesto de establecimiento permanente o de legislación aplicable? Esta me da muchísimo miedo. No lo tengo en absoluto claro. No lo tengo en absoluto claro. Yo diría que se puede designar como lugar de trabajo algo que esté fuera, desde luego si es comunitario, seguro. No diría que exista un riesgo, de que eso se considere un establecimiento permanente, no lo diría, ni creo que afecte a la legislación aplicable. No lo diría, pero no estaría seguro al 100%. No estaría seguro al 100%. A mí, en principio, si uno, qué sé yo, un señor vasco vive... mi compañero de la Universidad del País Vasco vive toda la vida, ha vivido en territorio francés, toda la vida. Ha casado con una francesa y va y viene a tal. No creo que eso afecte en principio a este tipo de cosas. Puede ser que en algún supuesto resulta que todos mis trabajadores a distancia están en Rumanía, puede que tengamos algún problema si empezamos a hacer cosas de estas raras con la normativa aplicable. Pero yo en principio creo que esto no creo que eso se pueda considerar con carácter general que hay un establecimiento permanente o que afecta a la legislación aplicable, ¿no? Pero insisto, en estos temas yo nunca estoy seguro al 100%. ¿Podría la empresa acordar, por ejemplo, quitar los tickets restaurantes durante los días que el trabajador vaya a trabajar a casa y sí pagarle los gastos de ADSL? Es una posibilidad, Ana Rodríguez, creo que es una posibilidad. Habría que ver un poco cómo están configurados los tickets restaurante, pero en principio los tickets restaurante compensan los problemas que tiene, sobre todo en las grandes ciudades, que no puedes ir y volver a comer a casa, como criterio. Podría ser razonable, podría ser razonable. Los gastos pero lo que pasa es que los gastos de la DSL yo creo que eso va de SUA, que habrá que pagarlos de alguna manera, o le das un pincho que se conecte él o llegáis a un acuerdo sobre qué porcentaje de la DSL lo utiliza para teletrabajar y qué porcentaje para bajarse películas, ¿no? Una reclamación o petición de gastos incurridos, Mercedes pregunta desde marzo, no tendría éxito, ¿verdad? Salvo que se acuerde en negociación colectiva. Yo diría que no. O sea, yo creo que la disposición transitoria tercera es una norma muy que además yo creo que en esta es la segunda gran norma la que ha presionado mucho la patronal, entre otras cosas porque aquí, digamos, el beneficiado por el trabajo a distancia es el trabajador, porque si no el trabajador hubiera terminado en una regulación de empleo o hubiera terminado en un despido, ¿no? Mayormente en una regulación de empleo. Entonces yo creo que ahí se ha intentado decir, esto es una situación extraordinaria y todos tenemos que arrimar el hombro. Bueno, esto es una opinión mía. Ahora vamos a ver lo que dice el legislador y creo que el legislador me situaría en esa línea. Fíjate, Mercedes, que dice que las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles. Está hablando en futuro. O sea, quizá tengamos que pensar que estos teletrabajadores, que algunos todavía continúan en casa, pues tenemos que ponerles sobre la mesa algunas cosas que no les hemos puesto. Están utilizando su ordenador o están utilizando su cosa y a lo mejor hay que empezar a pensar en que eso es problemático. Pero lo de los gastos, en su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados. O sea, a mí me da la impresión de que se abre una posibilidad de que sea la negociación colectiva la que diga algo sobre este tema. Y me parece que ese algo puede ser que no hay gastos o que ya han sido compensados
o tal. Yo creo que ahí deja bastante libertad, ¿no? No es como en el otro caso. En el otro caso, fíjate cómo lo dice el artículo 12. El artículo 12, el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos. Y sin embargo puede que hayan existido, puede que no hayan existido y lo que diga el acuerdo colectivo. Esa sería mi interpretación. De todas maneras, tampoco estoy segurísimo de lo que digo. Se podría realizar un acuerdo de eficacia limitada dentro de la negociación colectiva en caso de no alcanzarlo con toda la representación legal para que sea aplicable a las secciones sindicales. Yo ahí estaría, para todas estas cosas, estaría a las reglas generales. A las reglas generales. La eficacia limitada la admitimos y admitimos que los trabajadores se puedan adherir libremente. En principio no veo por qué no se va a poder hacer. Parece ser que están considerando el móvil y ordenador como retribución en especie. ¿Tiene información al respecto? No, no la tengo, pero me parecerá una atrocidad. Me parecerá una atrocidad, porque el ordenador que tienen en la mesa del despacho de la empresa no es un salario en especie. No, vamos a ver, a mí eso me parecerá una atrocidad. Ya he dicho que no podía poner la mano en el fuego, ¿eh? Y creo que es uno de los temas que vamos a discutir, pero es que yo lo tengo claro. Es decir, a mí mi empresa me pone en la facultad, me pone un ordenador y por ese ordenador nunca me ha cobrado, o sea, nunca se me ha dicho que eso sea salario en especie, eso es de la empresa y yo lo utilizo. Y el martillo que utiliza un peón albañil o la hormigonera que utiliza una cuadrilla en la construcción, eso es salario en especie. Es que es absurdo, es absurdo. Es decir, si hemos entrado en el mundo de la ajenidad, que la ley entra claramente ahí, entra en el mundo de la ajenidad y dice, mire usted empresario tiene que ponerles todo. Tiene que ponerle los muebles, los consumibles, las herramientas, tal y igual. Pues entonces esto no es salario en especie, eso es herramientas de la empresa. Herramientas de la especie que estarán, desde el punto de vista fiscal, estarán, pues yo qué sé dónde, en gastos, se amortizarán, pero como si fuera una fresadora. Creo yo, ¿eh? Claro, me pregunta si podría comentar el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria. Señala que le será de aplicación a la normativa laboral ordinaria y esta es la solución que tienen hoy la mayor parte de las empresas que están recurriendo ya al teletrabajo. Sí, yo creo que lo de COVID es así. Yo creo que en COVID no han querido entrar. No han querido entrar. Querían entrar pero inicialmente, pero al final no han querido entrar porque yo creo que la patronal se ha plantado. Porque esto hubiera sido para las empresas es decir, me parece que hemos pasado a ser no sé cuántos millones de teletrabajadores. Yo me incluyo, ¿eh? Yo me tiré aquí amorrado a esto todo el confinamiento, ¿no? Realmente, es decir, pues yo hundíamos a la universidad si empezáramos a pedirle todos estos gastos. Yo creo que ahí no han querido entrar, creo. De todas maneras, poco nos hagamos ilusiones, Charo, y los demás. Es decir, en un mundo en el que los jueces cada día están peor, podemos encontrarnos con cualquier cosa. Podemos encontrarnos con cualquier cosa. Es decir, podemos encontrarnos con que si no se les reconoce tal, pues que esto. Pero yo creo que ahí no han querido entrar. Creo que todo el mundo del plan Me Cuida, del trabajo a distancia del artículo 5 y del trabajo a distancia que ahora va a seguir por el plan Me Cuida, no han querido entrar y creo que han querido seguir como estábamos, que muchas veces es que el trabajador está usando su ordenador, que tal y cual. Lo que pasa es que a lo mejor hay que ir pensando en ir regularizando, porque esto, la desgracia que tenemos es que va para bastante rato. Y a lo mejor, si lo que tenemos ahora, como planteaba antes alguien hace un rato, y decía, una reclamación de marzo ahora, yo no la veo fácil, pero si seguimos echando mano del teletrabajo dentro de Me Cuida, dentro de ello, esperemos que no, pero no hay ninguna razón para pensar que no estemos igual que ahora dentro de 7 o 8 meses, ¿eh? O dentro de un año. Mi mujer, que se dedica a esto, opina que esto va a durar 2 años. Entonces, ya no tendremos la misma cobertura cuando alguien nos diga, oiga, que digo, estoy aquí poniéndole mi internet. Es verdad que usted me tiene en casa, pero usted está obligado a tenerme en casa, porque en muchos casos ya no es que me tenga en casa
porque hay confinamientos que me tienen en casa porque su instalación no da para que estemos todos allí, ¿no? En muchos de grandes despachos y grandes oficinas de servicios eso está pasando, ¿no? Que van un tercio cada día. Y entonces a lo mejor hay que ir pensando en ir regularizando, ¿no? Ya no tengo más preguntas, ¿eh? Ya no hay más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión y bueno, agradecerte, José María, el participar en este webinar de la asociación y bueno, saber que quedará publicada en el canal de YouTube esta presentación y en otros canales que quiera la asociación. Y nada, agradeceros a todos por participar. Hemos llegado a 52 personas conectadas y bueno, saber que la comunidad y la asociación también está a vuestra disposición para, bueno, dudas al respecto y cuestiones en esta materia. Así que, pues nada, agradecerte, José María, nuevamente el haber sido nuestro invitado y bueno, esperemos verte por aquí en alguna otra ocasión nuevamente. Cuando queráis, muchas gracias. Venga. Gracias a todos. Nos veremos, vale, hasta luego.